Bueno, muy bien. Entonces, guía 3. Arrancamos. Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas, sí, hasta ahora estuvimos viendo principalmente fases, o sea, sustancias puras, ¿de acuerdo? En la guía 1, en la que acaban de rendir, era un gas que ese único gas pasa por un estado o que cambia de fase, ¿sí? Y algo de reacciones químicas que ya son sistemas no puros, sino heterogéneos, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista termodinámico. Después en la guía 2 vimos equilibrio de fases, pero de una misma sustancia. Entonces, una misma sustancia pasando de sólido a líquido, de sólido a gas, etc. ¿De acuerdo? En propiedades coligativas, y sobre el final de la guía 2 también apareció algo, ya empezamos a ver cambios de fase en sustancias que ya no son puras. Básicamente, hablamos de soluciones, ¿de acuerdo? Soluciones de líquido en líquido y de soluciones de sólido en líquido, ¿de acuerdo? Cuando tenemos, en vez de agua pura, una solución con solvente acuoso, las propiedades de esa solución se parecen a las del agua, ya que el solvente es el mayoritario, ¿sí? Lo que tengo es principalmente agua, pero varía, no son idénticas, ¿de acuerdo? Se parecen, pero no son iguales. Mientras menos concentración yo tengo del soluto, ¿sí? Recuerdan que la solución se compone de un soluto y de un solvente, ¿de acuerdo? El solvente es el mayoritario. Mientras menor concentración yo tengo del soluto, bueno, más pura tengo ese líquido, ese agua o cualquier otra sustancia que pueda ser un solvente. Y por ende, más parecidas las características van a ser a la de la sustancia pura. Ahora, mientras mayor concentración de solutos, de cosas yo tengo en mi solución, se ven modificadas las características en, bueno, ya lo habrá estado hablando Mónica, en relación a cuál es la temperatura de fusión de la solución en comparación a la del solvente puro o la sustancia pura y la de la ebullición, ¿sí? Y por eso tenemos los fenómenos de descenso crioscópico con su constante crioscópica molar, aquí planteada, y el ascenso ebulloscópico, ¿sí? En particular estos que están acá en la guía, como dice acá, dice, son los del agua, ¿sí? Cada solvente tiene sus propias constantes que dependen únicamente del solvente, no del soluto. Es decir, si yo al agua le tiro un soluto como una sal de mesa, no importa, el fenómeno que le ocurre al agua de descenso crioscópico no depende de si lo que le tiré es sal de mesa o algún otro tipo de sal, o le tiré alguna sustancia orgánica, o cualquier otro tipo de soluto posible. ¿De acuerdo? Solo depende de las propiedades del solvente, lo cual es muy práctico porque me permite tabular estas constantes que dependen únicamente del solvente, ¿sí? Esta es una guía relativamente sencilla en comparación a las otras, tiene menos fórmulas para aprenderse, sin embargo, hay mucho juego de unidades, y hay que estar muy afilado con en qué unidades me están pidiendo las cosas y cómo voy a expresar mis resultados, ¿de acuerdo? Vamos a ello, ¿sí? A tratar de avanzar con varios ejercicios y por supuesto me frenan en cualquier momento, si cometo un error, si cometo una omisión, si a ustedes no les quedó claro algo, por más que lo acaba de decir, no hay problema, ¿sí? Bueno, dice, para establecer el valor de la constante crioscópica molar de un disolvente orgánico, X, fíjense, solvente, yo venía hablando, acá habla de disolvente, es lo mismo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un solvente. En este caso, un solvente orgánico refiere a una caracterización de algunas sustancias, ¿de acuerdo? En la segunda parte de esta materia lo vamos a tratar en mucha profundidad, todo lo que es la química orgánica. No nos afecta en particular este ejercicio, simplemente nos avisa que es un disolvente orgánico. Y dice, se efectuaron una serie de determinaciones de temperaturas de congelación de soluciones.
En un ensayo, 2,205 gramos de naftaleno disueltos en 80 gramos de dicho disolvente originaron un descenso quiróscopico de 0,97 grados centígrados. Calcular el valor hallado para dicho constante. Bueno, vamos al cuaderno, ¿sí? Antes de ir al cuaderno, analicemos un segundo acá, ¿sí? Fíjense, esto hay que leerlo y releerlo, ¿no? En un ensayo, 2,205 gramos de naftaleno disueltos en 80 gramos de dicho disolvente. Acá, como el solvente puede ser a veces el agua, pero a veces otra sustancia, no hay que cometer el error de equivocarse cuál es el soluto y cuál es el solvente, ¿sí? Acá este enunciado me lo dice bastante claro, de hecho, me dice, primero que la sustancia X es el disolvente, entonces ya no me tiene que quedar ninguna duda de que no es el naftaleno. Y aparte me dice que el naftaleno está disuelto en. Entonces yo disuelvo un soluto en un solvente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos al cuaderno. Y vamos a ver si este es el marcador adecuado. Sí. Excelente. Entonces, guía 3, ejercicio 1. Bueno, me está hablando de un descenso quiróscopico, ¿sí? Entonces, ¿qué era el descenso quiróscopico? Bueno, si para una sustancia cualquiera, pura, ¿sí? X, yo tengo un diagrama de fases, como el que ya estuvimos viendo en el tema fases, ¿sí? Acá, en esta curva que yo que tenía, y tengo la temperatura de fusión, ¿no? De pase de sólido a líquido, de líquido a sólido. Me acuerdo que es bastante vertical, como ya estuvimos hablando, así que más o menos a cualquier presión es una temperatura más o menos similar. ¿Sí? Esta se mueve poco en T. Esto es para la sustancia pura. Ahora, para la sustancia impura, en vez de tener X puro, X impuro, ¿qué significa impuro? Significa que X es mi solvente, pero ahora tiene impurezas adentro, tiene una cantidad de soluto mayor a 0, ¿de acuerdo? Que esas las nombramos como impurezas. Se me corre esta curva de equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio se desplaza ligeramente hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que lo que antes me congelaba a una cierta temperatura de fusión, a la misma presión, ahora congela a menor temperatura, ¿de acuerdo? El delta que yo tengo acá se llama descenso crioscópico. ¿Sí? Similarmente, vamos a tener un efecto parecido con la curva de equilibrio líquido-gas, en donde vamos a poder ver que para una misma presión, el equilibrio del impuro para una misma presión ya no está a una temperatura cualquiera, sino que está a una temperatura cualquiera un poco mayor. Este delta entre el puro y el impuro, ¿sí? Se llama ascenso ebulloscópico. Delta T ebulloscópico, delta T crioscópico, ¿sí? ¿Cuánto vale este delta? Y depende de qué tan impuro esté esto. Mientras más impuro esté, más corrido hacia la derecha, o hacia abajo, si quieren, hacia abajo y hacia la derecha, va a estar esta curva de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Y qué fórmula tengo? Una fórmula muy simple, en particular este ejercicio es de descenso crioscópico, no habla de temperatura de ebullición, así que esto es simplemente una introducción teórica. Y tenemos que el delta T crioscópico simplemente vale el K crioscópico del solvente, ¿sí? Depende únicamente de X, por, bueno, ¿qué tan impuro está X? ¿Qué tan impuro está? Lo mencionamos en una concentración, ¿no? Si yo tengo una solución y tengo un soluto en esa solución, mientras más concentración de soluto yo tenga,
más impuro está el solvente, ¿se entiende? O sea, tengo más cantidad de cosas, más concentración de solutos en general adentro de mi solvente. ¿De acuerdo? Efectivamente, en esta fórmula se multiplica de manera lineal esta constante por una concentración del soluto en mi solvente. Esa concentración, en particular, es una concentración molal, ¿de acuerdo? No es la concentración molar, que también vamos a ver, pero la que entra dentro de esta fórmula es una concentración molal, ¿sí? Y además se multiplica por un factor que se llama Ivan Hoff y que ya lo voy a introducir en el siguiente ejercicio, ¿sí? Por ahora nos contentamos con pensar que vale igual a 1. ¿Qué es la concentración molal? La concentración molal se define como los moles de soluto dividido 1 kilogramo de solvente. A mí me gusta ST para soluto y SB para solvente. Cada uno lo escribe como le parezca. Muy importante diferenciarla, ¿sí?, de la concentración molar, que son moles de soluto, el numerador es igual, pero se divide por litro, y no solo cambio de kilo a litro, sino que cambio de solvente a solución, ¿sí? Es decir, solución es la suma de soluto más solvente, ¿de acuerdo? O sea que acá tengo un pasaje de unidades que hay que estar muy atento, no para este ejercicio, pero que ya hay que ir pensando que en algún momento voy a tener que tener en cuenta. Bueno, Una a ver, este consulta, ejercicio me está pidiendo... Sí, obvio. perdón que te interrumpa. ¿Me repetís, porfa, qué era KC? No, ahí Constante crioscópica Ok, gracias. para el solvente X. ¿Sí? ¿Cuánto varía este descenso crioscópico? ¿De acuerdo? Es este delta T. Delta T crioscópico. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, tenemos este modelo lineal, sencillo, que dice a mayor concentración de soluto, que está metido en esta molalidad, y que hay que expresarlo con molalidad, porque estas constantes se calculan con molalidades. A mayor es la molalidad, mayor será el delta T. ¿Y cuál es el factor de conversión? Esta constante crioscópica, ¿sí? Para el agua, las tenemos en la guía, valen 1,86 Kelvin por dividido kilogramo mol. Para este solvente X, no sé. De hecho, justamente me está pidiendo eso el ejercicio. Me dice, se busca establecer el valor de la constante crioscópica molal del solvente orgánico X. O sea que esta es mi incógnita en algún punto del ejercicio. Para eso, ¿qué se hizo? Un ensayo de 2,205 gramos de naftaleno disueltos en 80 gramos de disolvente. Y originaron un descenso crioscópico de 0,97 grados. O sea que yo acá, ahora, otra cosa importante a notar en este ejercicio, en este tema, ¿sí? La guía me dice 0,97 grados centígrados, ¿sí? Del igual delta T crioscópico, ¿sí? Fíjense, un descenso crioscópico de 0,97. Estos deltas siempre los definimos positivos, o sea que tanto el descenso crioscópico como el ascenso bulloscópico lo voy a referir como un número positivo, ¿sí? Descendió 0,97, no es menos 0,97. ¿Ok? Eso es lo primero a tener en cuenta. Eso significa que el descenso crioscópico, la forma fácil de acordarse es saber que siempre es positivo. En lo matemático, digamos, es porque el descenso crioscópico se definirá como temperatura de fusión del solvente puro, ese lo marcamos con un asterisco, menos temperatura de fusión de la solución. ¿Sí? Como el solvente puro es mayor, menos algo menor, me termina dando algo positivo.
En comparación, cuando veamos ascenso bulloscópico, también es positivo, con lo cual estos están invertidos. Es temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del puro, ¿sí? ¿Cómo me acuerdo cuál va menos cuál? Simple. Los delta estos siempre los referimos positivos porque es más fácil hablar de números positivos. ¿De acuerdo? Tengo el delta T. Otro error muy común es decir, me lo dieron en centígrados, lo paso entonces a Kelvin y decirle sumo 273, ¿sí? Y esto es medio que una burrada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que me están dando es un delta de temperaturas, ¿sí? Yo al delta de temperaturas no le puedo sumar de esta forma los 273. De hecho, no se lo sumo. De hecho, son la misma cantidad de grados. Entre 300 Kelvin y 301 Kelvin hay 1 grado Kelvin. Si yo lo paso a centígrados, los 300 Kelvin se convierten en 27 grados centígrados y los 301 Kelvin se convierten en 28 grados centígrados. Hago 28 menos 27, me da 1 grado centígrado. Ven que el delta, o sea, una unidad de grado centígrado vale lo mismo que una unidad de Kelvin. ¿Se ve? De hecho, por ejemplo, lo podría pensar acá, ¿no? Imaginémonos que la temperatura de fusión de este solvente X, no lo sabemos, no importa, pero imaginémonos que es 20 grados centígrados, significa que esta, que va a ser un poco menor, ¿cuánto? 0,97 menor, sería, no sé, 19,03, ¿no? Si yo esto lo paso a Kelvin, uno a uno sí los puedo sumar los 273 y este me quedará 293 y este me quedará 292,03. De la forma que este menos este da 0,97 y este menos este también da 0,97. ¿Sí? Los delta nunca puedo sumarle esto, es una burrada. ¿Sí? Fíjense qué cambio, ¿no? De decir que el delta T quiropscópico es 0,97 grados, menos de 1 grado, a decir que es 273 grados. ¿Sí? Sería, por eso digo que sería una burrada plantear esto. Bueno, tengo este dato, entonces 0,97 grados, sean centígrados o Kelvin, es lo mismo porque es un delta, tiene que ser igual a K crioscópico, que es el que tengo que averiguar, por la molalidad, por I. Y yo ya dije que por ahora no nos metemos, vale 1. En el siguiente ejercicio le entramos a Leeuwenhoek. Y la molalidad, bueno, son moles de soluto por kilo de solvente. ¿Tengo datos de eso? Sí. Me dice que son 2,205 gramos de naftaleno. En 80 gramos de X, disolvente X. ¿Sí? Pero esto yo lo tengo que pasar a molalidad. Pasar a concentración molal. ¿Sí? Esta concentración que puse acá, gramos sobre gramos, es una concentración en algún punto. Voy a despejar un K crioscópico, pero no va a ser el K crioscópico molal. ¿Se entiende? Va a ser un K crioscópico que nadie puede usar porque nadie va a saber en qué unidad calculé yo esta concentración. Entonces, sí o sí, de hecho el ejercicio me pide calcular la constante crioscópica molar y siempre son molales, así que sí o sí tengo que pasar esta concentración o esta relación de soluto a solvente a concentración molal. Para lo cual el numerador de gramos lo tengo que pasar a moles, para lo cual tengo la fórmula del naftaleno, me dice C10H8, entonces el MR del naftaleno, a ver, el carbono, nunca me acuerdo si era 12, era 16, vamos a buscar una tabla periódica. Ni 12 ni 16. O sea que estos son 14 por 10, 140, más 8, 148 gramos por mol. ¿Sí? Y rápidamente convertimos los moles de soluto, van a ser los 2,205 gramos de soluto, dividido el MR del soluto. Por favor, alguno que me haga 2,205 dividido
148. Y Natal, ahora, sí, la masa molar del carbono es 12 gramos por mol. estoy mirando cualquier cosa, entonces estoy mirando el grupo. Genial. Muchas gracias. Entonces, 128. El carbono 14 es un isótopo que se usa para No, estaba mirando, electroquímica, no sé. busqué una tabla periódica que tenía pocos datos y era el número del grupo, ¿sí? De la columna, era la columna 14, por eso me confundí. Gracias, era una burrada de mi parte. Así que bueno, esto es 12 por 10, 120, más 8, 128. Los moles de solutos son 2,205 dividido 128 gramos por mol, y acá tenemos nuestro coso expresado en moles. Y ahora los 80 gramos. Te da 0,017. Muchas gracias. Los 80 gramos de X lo tenemos que pasar a 1 kilo de X, ¿no? Y eso simplemente 0,08 kilogramos de X. O sea que si yo ahora directamente despejo el Kc, ¿cómo hago? Paso dividiendo la molalidad a esto, ¿no? Entonces Kc va a ser los 0,97 grados dividido la molalidad, pero expresémosla en molar. Van a ser estos 0,017 moles de naftaleno soluto dividido 0,08 kilogramos de X. ¿De acuerdo? Mol de soluto sobre kilogramos de solvente. ¿Sí? Esto dividido esto, bueno, vemos cuánto da. Y todo esto nos va a dar un número, si uno me lo puede calcular, porfa, que va a estar expresado en grados. Te da 4,56. 4,56 grados por kilogramo sobre mol. ¿Sí? En la guía, los que aparecen, este grados en vez de grados está como K, refiriendo a Kelvin. ¿Sí? Bueno, y con eso ya tenemos resuelto este ejercicio, que como ven, ultra sencillo. Única cosa a tener en cuenta son las unidades. Saltemos un poco ahora y presentemos el Ivankov. Saltamos al ejercicio 5, ¿sí? Este ejercicio dice, 1200 gramos de agua contienen disueltos 4,6 gramos de urea, nos da la fórmula, 12 gramos de cloruro de sodio y 3,8 gramos de sulfato de potasio. A, calcular la temperatura de ebullición de esa solución, suponiendo totalmente disociadas a las dos sales presentes. Y B, calcular la osmolaridad de la solución del punto anterior, suponiendo que su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, primera cosa, ahora estamos hablando de temperatura de ebullición, así que vamos a estar hablando de ascenso ebulloscópico. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula? Prácticamente idéntica a la del descenso crioscópico, ¿no? Ya supongo que la estuvieron viendo con Mónica. ¿Qué otra cosa a anotar? Bueno, tengo un montón de sustancias, ¿y cuál es el solvente? Y bueno, dice que el agua contiene disuelto a todas las demás cosas. O sea que, y de hecho, si miro la cantidad de gramos, ahí tengo mucho más gramos de agua, que bueno, podría, depende, ¿no?, de la densidad, pero bueno, en este caso es claramente por lejos el mayoritario, los demás están contenidos disueltos en el agua, son los solutos. Entonces tengo 3 solutos a la vez, dentro de mi solvente, que en este caso particular es agua. ¿Ok? Me pide calcular la temperatura de ebullición. Bueno, vamos a plantear lo que podemos plantear hasta ahora. Es el ejercicio 5. Y la fórmula del ascenso ebulloscópico es muy similar. Tengo el delta T ebulloscópico, será igual al K ebulloscópico por la molalidad de mi solución por el Ivankov. ¿Sí? Hasta acá, bueno, veo, me pide calcular esto, ¿no? ¿Y esto lo tengo? Bueno, sí. En particular, la guía al principio de todo dice que para los casos donde yo tenga que tratar el agua,
tome como dato que la constante bulloscópica del agua vale 0,52 grados por kilogramo mol. Tendría que calcular ahora la concentración de mi soluto y listo, calculo el delta T, si ya tengo esto como dato. Ahora, no tengo un soluto, tengo varios solutos. Entonces, esta fórmula en realidad está simplificada de una muy simple, pero bueno, un poquito menos simple, que es simplemente, para el caso donde tengo más de un soluto, y para el caso donde tengo un soluto también vale esta fórmula menos simplificada, la sumatoria de las molalidades de cada uno de mis solutos, pongamos su índice J, por los I de Van Hoff de cada uno de mis solutos. ¿Sí? ¿Se entiende esta fórmula? Obviamente, si tengo un único soluto, se convierte directamente en la sumatoria de todo esto, se convierte únicamente en esto. ¿Se entiende? Y vale esta sumatoria tanto para el ascenso bulloscópico como para el descenso crioscópico. ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces, el cálculo bulloscópico ya lo tengo, esta es la incógnita, y las molalidades, bueno, quizás las puedo calcular, ¿no? Porque justamente tengo como datos de enunciado los gramos de urea y los gramos de solvente. Con los gramos de urea, ¿qué puedo hacer? Y lo tengo que pasar a molalidad. Entonces, el soluto lo voy a tener que convertir en moles, como hicimos recién. ¿Cómo hago? Y tengo que buscar el MR de la sustancia. ¿Cómo hago? Y necesito la fórmula de la sustancia. Y la tabla periódica. O que me den como dato los pesos atómicos o directamente el MR de cada una de mis sustancias. En este ejercicio me da la fórmula de la urea, por ejemplo. Entonces, lo que tengo, ¿qué es? Ahora, ¿qué es el I de Van Hoff? ¿Sí? Hasta ahora veníamos hablando de molalidades, eso parece que más o menos lo vamos a poder calcular, pero ¿qué es el I de Van Hoff? Bueno, el I de Van Hoff es simplemente un factor de conversión, porque ¿qué pasa? Yo tengo sustancias como las sales, ¿sí? Que a menos que el ejercicio indique en contrario, vamos a asumir que se disocian completamente. La sal sólida, cuando entra en solución acuosa, se separa en sus iones. ¿Sí? Esta separación se llama disociación. ¿De acuerdo? Es una palabra parecida y confundible con disolución, que en el caso de estas sales son dos procesos que van de la mano. Se disuelve y se disocia. Pasan a la vez. ¿Sí? O digamos, uno va atado del otro. Pero son dos palabras que no necesariamente significan lo mismo para otros compuestos. ¿De acuerdo? Hay compuestos que se pueden disolver y por ahí no se disocian, o que se disocian parcialmente. ¿Y qué me importa a mí la disociación? Bueno, me importa porque las concentraciones de soluto, en este caso tengo el cloruro de sodio, que es de hecho uno de los que aparecen en el ejercicio, siempre las referimos a esta forma, ¿no? Cuando me dicen, usted tiene 12 gramos de cloruro de sodio, como me dice acá, me dice, usted tiene 12 gramos de esta molécula, ¿no? De esto yo tengo 12 gramos. Esos 12 gramos yo los puedo convertir en moles de esta molécula, ¿no? ¿Cómo hago? Y lo divido por el MR del cloruro de sodio, igual que hicimos antes con el naftaleno, ¿no? Tendré que ir a buscar el peso atómico del sodio, del cloro, hago 12 dividido eso y me da una cierta cantidad de moles de cloruro de sodio. Y yo con eso puedo calcular esta concentración molal, ¿sí? Con L final, no confundir con molar, con R. Puedo calcular esta concentración molal de, en particular, este soluto en el solvente. Pero, en realidad, este soluto, esta cantidad de moles que yo calcule, una vez que se disuelven, se duplican. ¿Se ve? Digamos, si yo, estos 12 gramos de cloruro de sodio son 0,07 moles de cloruro de sodio. Pero en realidad, cuando entran en solución, cuando se disocian, me van a aparecer 0,07 del soluto sodio más 0,07 del soluto cloro menos.
Entonces, para la solución, no hay 0,07 cosas en solución. Hay el doble, ¿sí? Hay 0,07 más otra 0,07. ¿Se ve? Eso siempre va a pasar cuando yo tenga cualquier soluto que cuando entre en solución se disocia, total o parcialmente. Las sales se disocian totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este ejercicio, por un lado tengo que ir aprendiéndome que el cloruro de sodio tiene esta fórmula química. Si no, no vamos a querer que se aprendan todas las sales, sí las que están en la guía, y empezar a recordar un poco el concepto, ¿no? de los números de oxidación, ¿sí? Que por ahí me permiten calcular cantidad de iones de del catión y cantidad de aniones en mi sal, y eso me permita ver si el cloruro de sodio era sodio 1, cloruro 1, o sodio 2, cloruro 1, ¿se entiende? ¿Qué cantidad de iones? Bueno, dicho todo esto, bueno, habría que calcular esto, ¿no? Veamos por un segundo el MR, en particular para el cloruro de sodio. El MR, a ver, el sodio es 23 y el cloro es 35. 23 y 35, 58. Así que, porfa, alguno me hace 12 dividido 58. 0,2. 0,2 moles de cloruro de sodio que en solución se disocian y se convertirán en 0,2 moles de este soluto sodio más y de este otro soluto cloro menos, ¿sí? Cloruro, ion cloruro. Se ve, y estos son los que a mí me importan para el cálculo del delta T bulloscópico. Por eso aparece el Evan-Hoff. En este caso, el Evan-Hoff sería igual a 2. ¿Se entiende? Yo calculo mi molalidad con esta cantidad de moles, ¿sí? Porque el ejercicio de qué me habla, de 12 gramos de cloruro de sodio. 12 gramos de cloruro de sodio son 0,2 moles, lo divido por 1,2 kilos de agua, que es la cantidad de solvente en este ejercicio en particular. Pero después tengo que multiplicar por 2, porque en realidad la cantidad de moles son el doble. ¿Se ve? Perdón, no Y entendí es si lo igual. que sacaste es la cantidad de moles o la molalidad en este paso. Acá calculé la cantidad de moles de cloruro de sodio. ¿Sí? Acá estoy mostrando que tras la disociación de una sal, esa cantidad de moles en realidad se duplica. Entonces, yo con esta cantidad de moles puedo calcular la molalidad, ¿sí? En particular de este soluto cloruro de sodio, ¿sí? Este subíndice J, ¿no? Refiere a todos los solutos posibles, pero ahora arranqué por el cloruro de sodio, estoy calculando la molalidad de cloruro de sodio. Lo calculo con 0,2 moles, dividido la cantidad de kilos de solvente en la que están estos 12 gramos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero bueno, son 1,2 kilos de agua. Pero a su vez hay que multiplicarlo por el factor Evan-Hoff, que estamos viendo que para esta sal, que está compuesta por un catión y un anión, se disocia en un catión y un anión, 1 más 1, 2. ¿Sí? De hecho, acá puedo ver que van a aparecer, porque por cada mol que yo ponga de esto, aparecen 1 y 1. ¿Se entiende? Aparecen el doble. Por eso el Evan-Hoff vale 2. Ahora, el Evan-Hoff tiene una fórmula. Este es el entendimiento sencillo de por qué se multiplica por un I ahí tirado. ¿Sí? Y es porque a mí lo que me importan es la cantidad de moles disueltos de cosas, sean cualquiera, sean las cosas que tengo. Y puedo ver que por cada 1 mol de cloruro de sodio me aparecen 2 moles de cosas. ¿Sí? Porque las sales se disocian totalmente. A la vez, el Evan-Hoff tiene una fórmula que es la siguiente, que va a valer para todos los casos, donde ¿cómo se calcula esto? Bueno, este ND son los moles a la derecha. ¿Sí? Yo planteo, partiendo de 1 mol de mi sustancia, planteo que pongo mi sustancia en solución, ¿no? En particular, en este caso es en agua, podría ser otro solvente.
Y moles a la derecha es lo que ocurre después de la disociación o del proceso que ocurra cuando yo lo pongo en solvente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son moles a la derecha en este caso? 2. ¿Sí? Por cada uno que esto aparecen 2 moles de cosas. Esto sería 2. ¿De acuerdo? El menos 1 ya era parte de la fórmula. ¿Y qué es el alfa? El alfa es el grado de disociación, que para las sales es 100%. ¿De acuerdo? Va a haber otras sustancias que no se disuelvan al 100%. ¿Qué significa que no se disuelva al 100%? Que yo pongo un mol de esa sustancia y el 30%, pongo el mol entero en solución, en agua, imagínense. Y yo les digo, el 30% se disocia. Se disuelve todo, pero se disocia el 30%, nada más. ¿Qué significa? Que hay un 30% que se va a separar en sus 2 partes, o en 3 partes, o en 4 partes, según la molécula, y hay un 70% que queda disuelto, no es que no se disuelve, queda disuelto en el solvente, pero queda con la molécula armada original, ¿de acuerdo? Para eso entra este alfa, que es el grado de disociación, ¿de acuerdo? Para las sales, y a falta de información en contrario, de hecho, este ejercicio en particular tiene información a favor, siempre grado de disociación vale 100%, ¿sí? 1 es igual a 100%, ¿de acuerdo? De hecho, acá en la parte A dice, suponga totalmente disociadas a las 2 sales presentes. Suponga alfa igual a 1, ¿sí? Aunque no lo dijera, si son sales, vamos a asumir alfa igual 100%, ¿de acuerdo? Y acá de esta formulita simplemente podemos ver que esto da 2 menos 1, 1, 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces lo que vimos de manera intuitiva, por qué tenía que ser el doble, porque yo tenía que multiplicar la molalidad por 2, también sale directamente de esta fórmula que, bueno, contiene los mismos conceptos, pero en forma matemática. ¿De acuerdo? Con esto, la molalidad del cloruro de sodio por el I de Van Hoff del cloruro de sodio serían estos 0,2 moles de cloruro de sodio dividido la molaridad primero, ¿no? Los kilos de solvente. ¿Cuántos kilos de solvente hay? Y 1,2 kilogramos de agua, ¿no? Porque 1200 gramos de agua es lo mismo que 1,2 kilogramos de agua. ¿Sí? Entonces pongo directamente en las unidades que a mí me interesan, que son las molales. Y el I de Van Hoff será 2. ¿Ok? Hagamos lo mismo para el sulfato de potasio. ¿Sí? Para poder hacer para el sulfato de potasio, y me tengo que empezar a aprender justamente esto que menciono, de que, bueno, no todas las sales son 1 y 1, a poder escribir, sobre todo, aunque sea las que están en la guía. ¿Sí? El cloruro de sodio hay que sabérselo de memoria seguro, y los demás los van a ir recordando de a poco. ¿Sí? El potasio suele ser como ion más 1, el sulfato ion menos 2, entonces esto tiene que ser 2 potasios por cada un sulfato. Cuestión que este es la fórmula del sulfato de potasio. Es una sal, está compuesta en iones. Se va a disociar porque la estoy poniendo en agua. ¿Cómo se va a disociar? Totalmente, ¿no? Lo dice el ejercicio. ¿Y en cuántos moles se me disocia? En 3. 2 acá y 1 acá. ¿Sí? Se puede ver que por cada mol que yo ponga de sulfato de potasio aparecen 3 moles de cosas flotando en solución. ¿De acuerdo? Entonces, esto me diría que el I de Van Hoff tiene que ser 3. De hecho, si yo hago la fórmula, tiene que ser 1 más alfa. Alfa de una sal, 100%. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner un 1. ¿Okay? Por moles a la derecha son 3 menos 1. Si hago esta cuenta, da 3. ¿De acuerdo? El factor de conversión del I de Van Hoff. Con lo cual, la molalidad del sulfato de potasio por el I de Van Hoff del sulfato de potasio será igual a la cantidad de moles de sulfato de potasio, que cuántos tengo. Tengo que convertirlo. Tengo 3,8 gramos de sulfato de potasio dividido el MR
de sulfato de potasio. ¿Sí? Bueno, imagínense que lo escribo. Estos son la cantidad de moles de sulfato de potasio. Y lo tengo que dividir por la cantidad de kilos de solvente en la que están. Todo está en la misma cantidad de solvente, ¿no? Está todo disuelto en 1200 gramos de agua. 1,2 kilos de agua. ¿Sí? La concentración de sulfato de potasio en agua, la concentración molar, por el Lee-Van-Hoff en particular, que en este caso es 3. ¿Sí? El MR del sulfato de potasio, bueno, el azufre es 32, el oxígeno es 16, así que ahí tenemos 64, no, 64, 128, y el potasio es 39, 167. No sé, alguno se puede chequear este número. Creo que es 167. Y el último sólido que me falta es la urea. La urea también. Esta es una sustancia orgánica, ¿sí? Biológica. Todas las sustancias orgánicas provienen de los organismos orgánicos. Y esta, ¿no? Nathan, es 167 la masa molar. Excelente, muchas gracias. 167 gramos por mol. Entonces, acá primero dividimos esto por esto, nos da los moles. Lo dividimos por la cantidad de agua en la que está, eso es la concentración molar de sulfato de potasio, y lo multiplicamos por el Lee-Van-Hoff, que en este caso vale 3. Como supe que vale 3, y tengo que poder reconocer la fórmula del sulfato de potasio, reconocer que es una sal, reconocer que como buena sal se va a separar en sus iones, y que son 3 iones por cada mol de sal, ¿sí? Y completar todo eso en esta fórmula, sumando que como es una sal, se disocia 100%. ¿Ok? Urea. Bueno, la urea, acá tengo la fórmula, ¿sí? Y yo podría plantearme lo mismo. Bueno, ¿esto qué le pasará cuando se disuelva en agua? ¿Se disocia o no se disocia? Bueno, esta no es una sal. ¿Cómo me doy cuenta que no es una sal? Y no está formado por cationes y aniones, ¿sí? Es una sustancia orgánica, ¿ok? No es una sal. Tengo que recordar que las sales se conformaban, es la suma, o digamos, la neutralización de una base y un ácido, ¿sí? No hay nada que ver con esto, ¿ok? Bueno, no es una sal, entonces no vale eso de que se disocia sí o sí 100%. Bueno, ¿tengo algún otro dato de cómo se disocia la urea? No tengo ningún dato. De hecho, lo que voy a tener que hacer es asumir que no se disocia. Es decir, que cuando esta sustancia yo la pongo en agua, se disuelve en agua. ¿Qué significa que algo se disuelva en agua? Nada, yo tengo un sólido, lo tiro en agua o en algún solvente y forma una única fase homogénea, o sea, desaparece en el solvente. ¿Se entiende? Por ahí le cambia el color, pero me forman una única fase homogénea. ¿Ok? No es que yo veo el sólido que fue cayendo y se depositó abajo, o que queda flotando coloidalmente en el líquido. No, que se disuelve es simplemente eso. Me formó una única fase homogénea, está todo completamente disuelto. A la urea le pasa, pero, a diferencia de la sal, que cuando le pasa eso, se disocia en sus iones, a la urea, nada, se disuelve así como está y queda como está. ¿Sí? En este ejercicio no puedo asumir ninguna otra cosa porque no tengo datos. Al margen de eso, en general las sustancias orgánicas no se van a disociar, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso me lo tendría que decir el enunciado. De las sales sí, les exigimos que ustedes sepan, y el enunciado no siempre les va a decir que se disocian, ustedes van a tener que saber que se disocian, a falta de otra información. Las demás sustancias, bueno, a falta de otra información, asumimos que no se disocian. Entonces acá el factor de conversión tendría que ser 1. Se ve eso, por cada mol de urea que yo pongo, en solución queda 1 mol de urea.
Entonces, la intuición me dice que el Ivankov tendría que ser 1. De hecho, si yo hago el cálculo con la fórmula, se me anula el segundo término, o bien porque moles a la derecha es 1 menos 1, o bien porque digo grado de disociación 0. ¿Cuánto se disocian? Nada, el 0% se disocia. Y esto, todo muy lindo, obviamente da 1. ¿Sí? Ok, genial. O sea que la molalidad de la urea por el Ivankov de la urea va a ser simplemente la cantidad de moles de urea, que son 4,6 gramos, dividido el MR de la urea. Es 60,06. Mil gracias, 60,06 gramos mol. Y todo esto está en la misma cantidad de solvente, 1,2 kilos de agua. Esta es la concentración de urea molal por 1. ¿Sí? Yendo a la fórmula del principio. Delta T euloscópico, K euloscópico, que es dato, porque es justo el del agua, por sumatoria de todos estos. ¿Cómo se ve eso? Delta T euloscópico es K euloscópico por, a ver, molalidad de cloruro de sodio, ¿sí? 0,2 por 2, dividido 1,2 kilos de agua, ¿sí? Y acá el por 2 es el Ivankov. Pero fíjense que siempre estoy dividiendo por 1,2 kilos de agua, entonces directamente voy a dividir todo por 1,2 kilos de agua. Acá eran más, fíjense, más, la sumatoria era esto. Más 3,8 dividido 167, estos son los moles de sulfato de potasio, por el Ivankov del sulfato de potasio. Más 4,6 gramos de urea dividido 60,06 gramos por mol de urea por el Ivankov de la urea. Todo siempre estuve dividido justo en la misma cantidad, ¿sí? Y justo no, porque obviamente estoy tratando de calcular el delta T de euloscópico de una solución, obviamente todo va a estar en la misma cantidad de kilos de solvente. Y este valía 0,52. ¿Se ve? ¿Qué me falta? Bueno, casi que no puse ni una unidad, ¿no? Pero la fui diciendo, ¿de acuerdo? Ustedes sí tienen que ser prolijos y ponerlas. Estos eran 0,2 moles por 2, estos eran 3,8 gramos, dividido gramo mol. Y el Ivankov no tiene unidad, es un factor de conversión, ¿no? Simplemente estoy multiplicando esos moles por la cantidad en la que se convierten cuando se disocia. ¿Sí? ¿La unidad de la molalidad entonces es gramo sobre kilogramo o entendí mal? Lo de la molalidad. No. De la de molalidad es mol por kilogramo. Ah, ok. ¿Sí? Mol de soluto por kilo de solvente. Y es muy importante recordar que esto es por kilo de solvente, a diferencia de la molaridad, que es mol de soluto, por litro de solución. ¿De acuerdo? Solución es solvente más soluto. Entonces, seguro ya va a aparecer algún ejercicio, de hecho creo que este ejercicio, donde esa diferencia juegue un rol. Bueno, no sé si alguno puede calcular esto. Me dio 0,53 Kelvin. Perfecto, 0,53 grados. Delta T euloscópico, ¿sí? De esta solución de 3 solutos distintos en agua. ¿De acuerdo?
esta solución, delta T ebulloscópico, ¿qué significa? Otro, me podría decir, de hecho, hasta acá casi que terminé, pero es muy típico cerrarlo acá, porque ya lo logré calcular después de todas estas cuentas, y no obtengo el puntaje completo. ¿Por qué? Porque no leí bien lo que me pedía. Lo que me pedía era la temperatura de ebullición, no el delta T ebulloscópico. Estoy ahí nomás. Pero el delta T ebulloscópico, dijimos que era temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente puro, que en este caso es agua. Entonces, lo que me está pidiendo en realidad es este dato. Si yo calculo nada más hasta el delta T y casi todo el puntaje, hice casi todo, pero no estuve atento de que no me pedía el delta T. Me pedía el T ebulloscópico de la solución. Bueno, entonces es simplemente despejar T ebulloscópico de la solución será delta T más temperatura de ebullición del puro. ¿Qué es el puro? Y el solvente puro, agua pura. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua pura? Estamos siempre trabajando a una atmósfera, ¿sí? En todo este tema de coligativas. Lo que importa no es el cambio en las presiones, sino justamente el cambio por la concentración, ¿sí? Por la heterogeneidad de mi sustancia. Y la temperatura de ebullición del agua pura es 100 grados centígrados, o 373, como quieran. Entonces yo podría decir que la temperatura de ebullición de la solución va a ser 0,53 más que 100 grados. Puedo decir 100 grados, 53. O puedo decir 373 Kelvin, 53. ¿Sí? Y esto sí sería la respuesta, alguna de estas dos, la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Pero pide calcular la osmolaridad de la solución del punto anterior, suponiendo que su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Ok. Entonces hasta acá trabajamos con el cálculo de la molalidad. En particular, esta sumatoria de molalidades, cada una por su Van Hoff, la conocemos como osmolalidad. ¿Sí? Puede aparecer intercambiable con molalidad, ¿sí? O la osmolalidad de toda la solución. ¿Sí? Son dos términos que refieren a lo mismo. Ahora, la parte B no me habla de osmolalidad, me habla de osmolaridad. Similarmente, la osmolaridad será la sumatoria de las concentraciones molares, esto está en molar, por el Van Hoff de cada una de mis sustancias. La sumatoria para todos los solutos, ¿no? No sustancias, porque el agua también es una sustancia, pero... ¿Sí? De la misma forma que la osmolaridad era la sumatoria de las molalidades por el Van Hoff. Esto de las concentraciones molares. Tengo la R ahí, muy parecido, pero distinto. Que era la molaridad y mole de soluto por litro de solución. Entonces yo tendría que decir, bueno, ok, imaginémonos para el cloruro de sodio. Concentración molar de cloruro de sodio por el Van Hoff del cloruro de sodio. El Van Hoff no cambia, ¿sí? Es el mismo concepto. Lo que sí cambia es esta concentración, es una concentración también, pero son otras unidades, se calcula totalmente distinto, o un poco distinto. Como es molar, esto va a ser los moles de soluto dividido 1 litro de solución por 2. ¿No? El Van Hoff del cloruro de sodio era 2. Cada cloruro de sodio se convierte en dos cosas, un cloro y un sodio. Y bueno, ¿cuántos litros de solución es esto? Bueno, ahí me aparece el dato de la densidad del enunciado, ¿sí? Yo en realidad, acá, de molalidad a molaridad, estoy convirtiendo de masa a volumen. ¿Se ve? Con lo cual es lógico que aparezca una densidad en el medio para lograr hacer esa conversión. Además, estoy convirtiendo de solvente en solución. ¿De acuerdo?
Y me dice que la densidad de la solución es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Ahora, yo los moles de cloruro de sodio ya los tengo calculados, eran 0,2. El Evanhoff valía 2. ¿Y en cuánto lo tengo que dividir? Yo tenía 1,2 kilos de agua, quizás sería intuitivo equivocarse y decir, bueno, son 1200 gramos de agua, son 1200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Recuerden que el centímetro cúbico es como el mililitro. ¿Sí? La botellita de 1000 centímetros cúbicos tiene 1 litro de agua, la botellita de 1000 mililitros también tiene 1 litro de agua. ¿Sí? Entonces, 1200 gramos de agua son 1200 centímetros cúbicos de agua, sería 1,2 litros de agua. Pero no, porque agua es el solvente. Y en molaridad yo calculo por volumen de solución. Entonces, no me puedo agarrar nada más la masa del agua. Tengo que buscar la masa de la solución, que van a ser esos 1200 gramos de agua más 4,6 gramos de urea más 12 gramos de cloruro de sodio más 3,8 gramos de sulfato de potasio. ¿Sí? Todo esto da 1204, 1216, 1219, 1220,4 gramos de solución. Ahora, si la masa de la solución es 1200 gramos, 1220 gramos, y su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, entonces el volumen de la solución es 1,22 litros de solución. ¿De acuerdo? Agarran esto, lo dividen por la densidad y lo convierten a litros. ¿Sí? Esto me va a dar 1220,4 centímetros cúbicos, y de acá a acá dividido por 1000 para convertir a litros. ¿De acuerdo? 1000 centímetros cúbicos en 1 litro. Muy bien, ahora sí puedo calcular la osmolaridad que va a ser muy similar a esta, porque la parte de arriba es la misma, es moles de cada uno de mis solutos, multiplicado cada uno por su I de Van Hoff particular, y lo único que cambia es el divisor, ¿no? Divido, en vez de por kilos de solvente, voy a dividir por litros de solución. Se fijan que en este caso, como yo venía diciendo, fue importante la distinción entre solvente y solución, porque no es 1,2 litros de solución, es 1,22, o si quieren 1,2204. ¿De acuerdo? Solamente para marcar que es distinto. Y esto entonces, como tiene que ser igual, la parte de arriba lo puedo copiar, 0,2 por 2, más 3,8 dividido 167 por 3, más 4,6 dividido 60,06 por 1, ¿sí? Moles de cada uno de estos, cada uno por su Van Hoff, y la divido, cada uno de estos moles, lo quiero convertir, lo quiero llevar a concentración molar, entonces todos los divido por el volumen de la solución, que como es la misma, puedo dividir en todos los casos por el mismo número, y ahí calculo la parte B. Uno puede hacer esa cuenta. Me dio 0,446. Muchas gracias, 0,446 molar.
¿De acuerdo? Porque todo esto está expresado en moles de soluto por litro de solución. Entonces, esta M mayúscula puede referenciar a esta unidad en la que está calculado estos 0,446, y es básicamente lo que está preguntando, ¿no? La osmolaridad de esa solución. Una concentración molar. ¿El 167 de qué era la masa molar? Exactamente, en particular, estos eran 3,8 gramos de sulfato de potasio, pero los tengo que convertir en moles, porque para molar son moles de sulfato de potasio por litro de solución, y entonces 167 es el MR del sulfato de potasio. 167 gramos por gramo dividido gramo, se tacha, mol pasa arriba, quedan moles de sulfato de potasio. ¿Sí? Todos estos tres son moles de cada uno de los solutos por litro de solución. Bueno, a ver, sigamos un poco adelante. Los ejercicios que nos salteamos, ¿sí? El 2, el 3, el 4, son sencillitos, pero bueno, tienen como la dificultad de las unidades, ¿sí? Por ejemplo, este dice una solución acuosa, es decir, que el solvente es agua, ¿sí? Dato importante de anotar. De glucosa, solución acuosa de glucosa. Si esto se lee, la glucosa es el soluto, la solución acuosa significa que el agua es el solvente, ¿ok? Dice, tiene una temperatura de congelación de menos 0,420 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el delta T crioscópico? ¿Menos 0,420? No, porque siempre son positivos los delta. De hecho, el delta crioscópico se calcula como temperatura del puro menos temperatura de la solución. Entonces la solución congela a menos 0,42, y si hago la temperatura del puro de fusión, que es 0 grados, el agua congela a 0 grados cuando es pura, menos 0,42, me da un delta de 0,42 positivo. ¿Okay? Entonces tengo el delta T crioscópico, 0,42. Me pide calcular la composición expresada en gramos de glucosa cada 100 gramos de agua. Con el delta, tengo que decir, ¿tengo el K crioscópico? Sí, porque es agua. Voy y utilizo el K crioscópico del agua. ¿Ok? ¿Y qué puedo despejar? Y voy a poder despejar la molaridad de mi solución por el Evan-Hoff, pero similar a lo que trabajamos antes con la urea. Esta es una sustancia orgánica, no tengo datos de que cuando se disuelva se disocie de una forma rara, por ende asumimos que, digamos, no se disocia. Se disuelve, pero no se disocia. El Evan-Hoff, por ende, lo meto en la fórmula, me tiene que dar igual a 1. Con lo cual eso me lo saco de encima, y es una regla un poco general. Cuando tengo sustancias raras, el Evan-Hoff lo más probable es que lo tengan que asumir igual a 1, ¿de acuerdo? Si no tengo otra información en el enunciado. Con lo cual, con el delta T, el K crioscópico y el Evan-Hoff igual a 1, despejo la molaridad. La molaridad es mole de soluto por kilo de solvente. Pero acá me lo pide que lo exprese en gramos de glucosa cada 100 gramos de agua. Entonces tengo que convertir el kilo de solvente en 100 gramos de agua y los moles de soluto en gramos de soluto. ¿Sí? Es un juego de unidades, hay que ser prolijo, muy fácil equivocarse, pero ustedes no lo van a hacer. Tengo mucha fe. Y bueno, el 2 y el 4 también son así sencillos de este tipo de juegos con estas formas, ¿sí? ¿Te puedo hacer una Y pregunta de la anterior? sí, obvio. Que Sí. el resultado que llegaste, que era osmolaridad 0,446 molar, no entendí qué significa, qué representa, entonces. Es simplemente la concentración molar de esa solución, ¿sí? La concentración de una solución es cuánto soluto tengo, depende el tipo de concentración, ¿no? La concentración molar es cuánto soluto tengo por litro de solución. ¿Qué representa?
eso, la concentración, como qué representa si yo te calculás la temperatura de algo, qué representa, y eso, la temperatura de lo que obtuviste. La temperatura Bien. te sirve, no sé, para saber que si lo tocaste quemás, la concentración te sirve para saber, no sé, que si por ahí lo tomás va a estar salado, muy salado, poco salado, o que eso, si lo querés hacer hervir, vas a necesitar un poco más de temperatura que los 100 grados a los que normalmente hierve el agua, o si lo querés congelar, vas a necesitar un poco menos de temperatura que los 0 grados, etcétera, ¿no? Pero eso Te puede sería la servir. osmolaridad. Exactamente. Ah, Es la molaridad de esa solución, o la osmolaridad de esa solución, ¿sí? Ambos términos los uso indistintamente. Que ok. era justo lo que me pedía el ejercicio, nada más. Concentración y osmolaridad son lo mismo, entonces, en este caso. No, no. La molaridad o la osmolaridad es una concentración, pero hay otras concentraciones posibles. Por ejemplo, la molal. La molal también es una Ah, ok, concentración, pero se calcula distinto. entendí. Ok, ok, Excelente. gracias. No hay problema, por favor. Bueno, el 2 y el 4, como ven, bueno, en este, la incógnita es el MR. Vieron que hasta ahora lo sacábamos buscando cómo era la fórmula del soluto. En este, la incógnita es el MR, y tenemos todo lo demás, ¿no? Y dicen, una sustancia se disuelve en agua sin sufrir asociaciones ni disociaciones. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? Me dice I van Hoff igual a 1. ¿No? Esa sustancia, tal como la pongo en agua, se disuelve, pero se queda. No se parte en 2, en 3, en 4, ni se asocia, que es algo que también vamos a ver que puede llegar a pasar. O sea, I van Hoff igual a 1, y me dice, sabiendo que 2,7 gramos de esa disueltos en 150 gramos de agua, me dan un delta de 0,375. ¿Sí? Bueno, tengo que despejar el MR. Y para el 4, tengo cloruro de calcio anhidro, tengo que buscar cuál es la fórmula, ¿sí? Acordarme también, el calcio es más 2, el cloruro es menos 1, bueno, eso que me va a formar una sal de qué tipo. Me dice, se disuelve en 1 metro cúbico de agua, bueno, ahí tendré que hacer una conversión de metro cúbico a litro de agua o a kilo de agua, más específicamente. 1 metro cúbico es 1 tonelada de agua, que son 1000 kilos, pero bueno, la pueden buscar. Y me dice, para lograr un delta T de 4, ¿se entiende? Entonces la cantidad de soluto a poner para que me dé una concentración molar tal que el delta T en agua de igual a 4. Y fíjense que normalmente dice, suponga disociación electrolítica total, esto está refiriendo a esta misma disociación de la que estamos hablando, estos iones, que yo hablo catión, anión, se los denomina también electrolitos, ¿sí? Por eso habla de disociación electrolítica total, y comportamiento ideal. ¿Sí? Esto refiere a que esta fórmula vale para concentraciones no tan altas como va a dar en este ejercicio de soluto. Pero bueno, diga, use la misma fórmula que usa siempre, ¿sí? A eso se refiere con comportamiento ideal del descenso crioscópico. Sigamos a otro tema para cerrar la clase. ¿Sí? Vamos con presión osmótica, ¿sí? Entonces ya estuvimos hablando de dos propiedades coligativas. Una fue el ascenso bulloscópico, el otro fue el descenso crioscópico. Ahora vamos a hablar de una tercera propiedad coligativa, propiedades dependientes de la concentración de una solución, ¿sí? De un líquido heterogéneo, que es la presión osmótica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la presión osmótica? Bueno, no sé si Mónica dio una introducción, voy a dar una breve introducción. El ejercicio me pide, la presión osmótica del plasma sanguíneo humano es de aproximadamente 7,63 atmósferas a 37 grados centígrados. Sí, hola. Introduje dentro de las propiedades coligativas la presión osmótica, lo único que faltaba sería la práctica en algún Listo. ejercicio, ¿no? Gracias. Perfecto. Entonces vamos directo a la resolución del ejercicio.
Dice, calcular qué masa de cloruro de sodio suponga disociación total debe disolverse por centímetro cúbico de agua para que la solución obtenida sea isotónica con el plasma. Y nota suponer que el volumen no varía por el agregado de soluto. Ok. Un ejercicio muy introductorio de presión osmótica, muy sencillo. Y la presión osmótica es una presión, como ven, 7,63 atmósferas, ¿no? La del plasma sanguíneo. Y la denominamos pi. ¿Sí? La solemos escribir como pi, esa presión osmótica. Y tal como el ascenso y el descenso tienen una fórmula sencilla, esta también tiene una fórmula sencilla. Es la presión osmótica de una solución, cualquiera sea, depende de la concentración de solutos en esa solución. ¿Pero qué concentración es? No es la M que planteé antes. Esta C refiere a concentración en unidades molares. M mayúscula. ¿Sí? Por el R de los gases ideales, por la temperatura a la que está mi solución, por el I de Van 't Hoff, que siempre está. Si quieren, acá lo estoy poniendo al final, quizás sería más prolijo ponerlo junto a la concentración, por esto que vengo hablando, ¿no? De que depende, en realidad es un factor que multiplica la cantidad de moles que yo calculo en mi concentración por 2, por 3, por 1, dependiendo cuál es el soluto. ¿Sí? Entonces, presión osmótica se calcula, digamos, mediante esta fórmula. Se ve que es totalmente dependiente de la temperatura de la solución, a mayor temperatura, mayor presión osmótica, y de la concentración de mi solución. A mayor concentración, mayor presión osmótica. ¿Y qué tengo? Me dice que la presión osmótica del plasma sanguíneo humano es 7,63 atmósferas. Fíjense que estoy trabajando en atmósferas, entonces el R me conviene utilizar el de litro atmósferas. De hecho, en concentración, como es molar, estos son moles sobre litro. ¿Sí? Entonces acá tengo los litros que se van a juntar con las litroatmósferas del R en litroatmósferas para devolverme una presión en atmósferas. ¿Sí? Y la temperatura esta, ahora sí o sí en Kelvin, no es un delta T. ¿Ok? Esta es una temperatura seca. Entonces siempre sí volvemos a los Kelvin. Bueno, el plasma sanguíneo, ¿qué es? Bueno, una solución. Sabemos que el cuerpo humano es 70% agua, 80% agua, depende de lo que leas, ¿no? La sangre es principalmente agua, el plasma es principalmente agua. Ahora, no es agua pura, obviamente, es agua con un montón de solutos disueltos. Tiene una cierta concentración de solutos, de impurezas, si nos interesara obtener no pura ese agua, pero de solutos. Una concentración termina siendo una solución. Como buena solución, tiene su presión osmótica. ¿De acuerdo? Y acá me está dando cuál es su valor. Y me dice a 37 grados. ¿Eh? A 37 grados centígrados, esto sí lo tengo que convertir a 273, a 310. A grados Kelvin. Me pregunta, ¿qué masa de cloruro de sodio suponga disociación total? Y este ya lo vimos recién, el cloruro de sodio es una sal. La sal en agua se disocia en sus iones y además me dice que suponga disociación total, o sea que esto ocurre al 100%. Todo lo que yo pongo acá se separa en dos iones. Y aunque no me dijera esto, yo ya les dije que como es una sal, lo tengo que asumir. Me dice, masa de cloruro de sodio, esta es la incógnita, tal que cuando yo lo disuelvo en agua pura, obtengo una nueva solución de cloruro de sodio, ¿sí? Que quiero que sea isotónica con el plasma.
que es isotónica. Iso viene de mismo, tónica, no sé, la gaseosa. Isotónica refiere misma presión osmótica. ¿Sí? Esto y esto. La solución voy a tener la misma presión osmótica que el plasma sanguíneo. ¿Por qué me puede servir eso? Y bueno, si yo tengo que hacer una solución salina para pasarle por suero a alguien, le voy a estar pasando un líquido, una solución por las venas de esa persona. Si esa solución que yo introduzco es demasiado concentrada en sal, ¿sí? Voy a generar un desbalance osmótico adentro del cuerpo de esa persona. Básicamente lo voy a deshidratar, ¿sí? Concepto un poco, ¿no? Es la sal que deshidrata. Y el concepto, digamos, físico-químico, si tengo demasiada concentración, voy a tener mucha presión osmótica, probablemente que sea mayor que la del plasma, naturalmente, ¿sí? Y esa mayor presión de la solución que yo estoy metiendo en comparación a la menor presión general del cuerpo, a la que el cuerpo está acostumbrado, que va a generar? Y va a generar que, digamos, el líquido dentro de las células de mi cuerpo, que está balanceado para interactuar con un plasma de esta presión, si ahora se va a encontrar con un líquido a mucha mayor concentración, ¿sí? Y por ende va a tender a deshidratar las células del cuerpo, ¿sí? Cuando yo tengo en contacto con una membrana semipermeable, como las membranas biológicas, dos soluciones, y una tiene mayor concentración que la otra de solutos, se genera un intento de balancear esta mayor concentración aguando este lado. ¿Cómo agua esto? El líquido se va hacia la derecha y genera mayor cantidad de líquido de este lado, ¿sí? Y menor de este, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y bueno, hasta donde puede, hasta que justamente esa presión osmótica se balancea. ¿Cuál es la presión osmótica? Ahí, cuando se balancea todo esto, ¿por qué se balancea? Si esto siempre va a estar más concentrado que esto, ¿no? Imaginémonos que acá no hay nada, esto siempre va a estar más concentrado. Esto yo empiezo a agregar agua, está bien, se estará un poco más diluido, ¿no? De este lado, pero por ahí siempre más concentrado que este. Pero ahora estoy además levantando toda esta columna de agua, ¿de acuerdo? Esa columna de agua hace una presión. Esta presión es la presión osmótica. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahora ya no, porque terminamos, pero próxima clase lo vamos a ver en otro ejercicio. Esto dentro de la célula de mi cuerpo, si estas son mi lado de mis células que tienen menor presión osmótica, y esto es el líquido que yo puse de mayor presión osmótica, va a hacer que se deshidraten las células de mi cuerpo. ¿Sí? Básicamente me genera un desbalance adentro. Similarmente, si lo hago al revés, si pongo agua muy poco concentrada, agua pura, imagínense, agua destilada, va a ocurrir lo contrario, ¿no? También me va a generar un desbalance. Por ende, lo que yo tengo que poner, la solución que yo ponga en ese suero, tiene que ser isotónica, ¿sí? Lo más parecida a lo que yo ya tengo dentro de mi cuerpo. ¿Cómo hago eso? Y necesito calcular una concentración de cloruro de sodio en agua, tal que la presión de esa concentración sea igual a 7,63. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, con esta fórmula también, sencillo, diré 7,63 atmósferas dividido RT dividido R, 0,082 litros atmósferas, dividido T, 310 Kelvin. Tiene que ser igual a concentración de cloruro de sodio por el I. Van Hoff del cloruro de sodio. El I. Van Hoff del cloruro de sodio era 1 más alfa, 100%, por 2 moles a la derecha, menos 1, todo esto da 2.
Concentración del cloruro de sodio era la incógnita. Así que simplemente la despejo como 7,63 dividido 0,082 por 310 dividido Ivankov, que era 12. Todo esto da en, como tiene que dar, en moles por litro, ¿sí? Concentración molar. Esto era litro atmósfera sobre mol. Esto era Kelvin sobre mol Kelvin. Y el Evanhoff no tiene unidades, así que atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, esto queda en moles por litro. Esto da una cierta cantidad de moles por litro. 0,15. Muchas gracias. 0,15 moles por litro. Y eso ahora lo tenemos que convertir en lo que me piden. Masa de cloruro de sodio, o sea que en vez de moles lo tengo que convertir en gramos, por centímetro cúbico de agua. Bueno, 0,15 moles en un litro tienen que ser igual a 0,15 moles. Los convierto en gramos, como multiplicando por el mR. Por el mR del cloruro de sodio, que era 58, me parece. Dividido, un litro son 1000 centímetros cúbicos, y esto me va a quedar en gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? 0,15 por 58 dividido 1000, y ese número me queda en masa por centímetro cúbico, que es lo que me pide el enunciado. ¿Es por 58? Lo que dice ahí. Creo que sí. A ver, déjame, antes que había buscado el MR. 58, sí. Te da 8,7 por 10 a la menos 3. Excelente. Muchas gracias. 8,7 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico, y listo. Esa es la cantidad de masa que hay que disolver por centímetro cúbico para que la solución que da esto tenga una presión osmótica de 7,63. ¿Sí? Que es una presión isotónica con la del plasma, según lo que me dijo el Represento. Bueno, chicos, pongan porfa el padrón en el chat. Lo hicieron ya. Terminamos con esto, con esta introducción a presión osmótica por hoy. Continuamos el día miércoles. Este ejercicio además decía suponer que el volumen varía por el agregado del soluto. Y bueno, a ver, es una asunción que nos sirve justamente porque la resolución no la pide por centímetro cúbico de agua, entonces alguno podría entrar en la duda de decir, bueno, pero el agua es el solvente, no yo acá estoy por litro de solución. Pero si acá yo convertí en 1000 centímetros cúbicos de solución y acá en algún momento lo convertí en centímetros cúbicos de agua, bueno, en realidad esa nota me está diciendo, bueno, asuma que no hay variación, considere directamente que son centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, les agradezco su atención y participación, y dejamos para el miércoles. Bárbaro, Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Natán. Nos vemos. Nos vemos.